Continuando con el curso de metodología de la investigación, en esta clase toca complementar la parte de análisis estadístico que se vio en la clase anterior. Como les comenté, en una investigación también es necesario agregar la parte estadística para poder evaluar cómo está el comportamiento de los datos, y para ello vamos a trabajar la parte de las medidas de tendencia central, que son las más importantes en este tipo de investigación. Necesito que al final de esta clase ustedes como tarea les quedara aplicar las medidas de tendencia central a los datos que ustedes ya recolectaron. Al final de la clase les explicaré cómo es la tarea para que puedan trabajar esta parte. Veamos acá. Los elementos estadísticos, como bien les comento, es lo que hacen a una investigación que sea de tipo mixta. Una investigación puede ser ya sea de tipo que solo se trabaje con números, o que solo se trabaje con características de la investigación, o puede ser una combinación de estas para formar la investigación mixta, que es la que ustedes están utilizando en esta ocasión. Y hablamos de los tipos de investigación: cualitativa y cuantitativa, y la combinación hace la mixta. El análisis e interpretación de datos requiere de un profundo conocimiento de la estadística, es decir, para que una investigación pueda arrojar luz sobre el planteamiento realizado, el investigador tendrá que someter los datos a la prueba estadística, y para ello necesita tener conocimiento de los supuestos que involucra la metodología estadística que habrá de utilizar. Y toda investigación debería llevar un estudio profundo de estadístico, pero para fines de este curso solo se van a tomar en cuenta los temas que acá voy a estar explicando. No es necesario un estudio profundo en este caso, porque el estudio profundo ya requeriría una tesis como tal, y recordemos que esta es una pretesis y ustedes solo están haciendo un ensayo de tesis para que cuando ustedes lleguen al último año pues esta parte ya la sepan hacer. Tenemos dos tipos de estadística. Está la descriptiva, que es la que ustedes conocen, la que han estudiado anteriormente, y es un conjunto de métodos para procesar información en términos cuantitativos, todo en números, ¿verdad? De tal forma que se les dé un significado, y es la estadística que nosotros hemos utilizado en cierto momento. Luego tenemos la estadística inferencial. Esta estudia la confiabilidad de las inferencias, y una inferencia es cuando nosotros estamos especulando o estamos diciendo algo sobre cierta información, pero no tenemos la certeza de esa hipótesis. De que los fenómenos observados en la muestra son extensivos a la población de donde se obtuvo la muestra, es decir, facilita el establecimiento de inferencias de la muestra analizada hacia la población de origen. Nosotros inferimos o tratamos de dar ciertos conceptos acerca de la investigación para que al final estos puedan ser puestos a prueba y se puedan comprobar o rechazar dichos conceptos. Pero en este caso vamos a trabajar con la investigación, con la estadística de tipo descriptivo. Esta permite organizar y presentar un conjunto de datos de manera que describan en forma precisa las variables analizadas, haciendo rápida su lectura e interpretación. Entre los sistemas para ordenar los datos se encuentran principalmente dos, y tenemos la distribución de frecuencias, de la cual hablamos en la clase pasada, y la representación gráfica, que acá vamos a ver cuáles son las gráficas que se van a tomar en cuenta. Esta nos sirve para representar de una forma gráfica todo lo que anteriormente se recolectó. Acá ya lo vamos a poder ver gráficamente para poder ver qué es lo que está pasando con el conjunto de datos analizado. La distribución de frecuencia también le llamamos tabla de frecuencias, y no es más que una tablita en la cual vamos a agregar la distribución de los datos, es decir, los conjuntos de datos que nosotros creamos. Vamos a agregar con qué frecuencia se repiten los datos en esos conjuntos.
vamos a estar sumando esas frecuencias, vamos a hacer un conteo de los datos y así sucesivamente. Esta se utiliza para hacer la presentación de los datos provenientes de las observaciones realizadas en el estudio, que es lo que ustedes ya realizaron, la recolección de los datos. Estableciendo un orden mediante la división en clases. Las clases son los grupos que nosotros creamos y con ello, pues la suma de estas también podemos decir que tenemos un punto medio y registro de la cantidad de observaciones correspondientes a cada clase. Lo anterior facilita la realización de un mejor análisis e interpretación de las características que describen y que no son evidentes en el conjunto de datos brutos y sin procesar. En este momento sus datos están sin procesar, entonces no sabemos qué forma tiene el conjunto de datos ya en una gráfica, no sabemos si todos recaen en un mismo número o existen categorías en las cuales se están clasificando los datos. Una distribución de frecuencias constituye una tabla en el ámbito de investigación. Entonces, como les digo, la distribución de frecuencias no es más que una tablita. La distribución de frecuencias puede ser simple o puede ser agrupada. La distribución de frecuencias simple es una tabla que se construye con base en los siguientes datos. Tenemos la clase o variable, son valores numéricos, en orden descendente o ascendente, depende de cómo ustedes lo quieran trabajar. Luego siguen las tabulaciones, las tabulaciones que también le podemos llamar marcas de recuento, y también tenemos la frecuencia. Acá tenemos un ejemplo, este es el enunciado para que veamos de qué manera se construye esa tabla. Se construye una distribución de frecuencias sobre los resultados finales que arrojó la evaluación de un curso de planeación estratégica para estudiantes de administración correspondientes al semestre agosto-diciembre de 1998. Se tienen los siguientes datos brutos y acá tenemos los datos. Se procede a organizarlos en forma ascendente o descendente y se tiene en orden descendente. Veamos. Acá tenemos la tabla de frecuencias. En la primera están las calificaciones, que son las observaciones que nosotros obtuvimos en el conjunto de datos. Luego tenemos la tabulación, luego tenemos la frecuencia y con ello ya estamos terminando esta tabla, que es la tabla de distribución. Si nos damos cuenta, todos los números están ordenados. Acá tenemos ordenados del mayor al menor, ¿verdad? De forma descendente, del último al primero. Luego de esto podemos ver de que la tabulación de los datos está dada en recuento, ¿verdad? O sea, nosotros podemos colocar una línea por cada uno que se posicione en esa parte. Luego tenemos la siguiente columna, tenemos la frecuencia. La frecuencia no es más que el número que nosotros colocamos en la columna de tabulación. Al final siempre tenemos que hacer un total, una totalización de los datos. En este caso tenemos un total de 21 datos y esta es una tabla simple de frecuencias, pero siempre tiene que estar ordenada, ya sea de forma ascendente o descendente. Luego tenemos la distribución de frecuencias agrupadas. Esta distribución es una tabla que contiene las columnas intervalo de clase, puntos medios, tabulación de frecuencias y frecuencias agrupadas. Se siguen diversos pasos para poderla construir y son los siguientes. Se localiza el punto más alto y el más bajo de la serie de datos. Luego se encuentra la diferencia entre esos dos cómputos. La diferencia obtenida se divide entre números nones, es decir, números impares, tratando de encontrar un cociente cercano a 15, pero no mayor. Lo anterior indica cuántas clases va a tener la distribución de frecuencias agrupadas y cuál va a ser la magnitud del intervalo de clase. Es decir, que con esto lo que vamos a estar creando, lo que vamos a estar viendo en cuántos grupos vamos a dividir nuestra información y cuáles van a ser los saltos entre cada grupo. Digamos,
Si yo empiezo, si van a ser de 5 en 5, de 10 en 10 y así sucesivamente. Se determina el primer intervalo de clase y posteriormente se van disminuyendo los límites del intervalo de clase de acuerdo al valor de la magnitud establecida previamente. Lo vamos a ver en el ejemplo para que vean de qué manera lo van a trabajar. Básicamente esto lo estarían trabajando ustedes en su conjunto de datos, pero con la información que yo les voy a estar diciendo más adelante. Veamos, en la primera columna tenemos el intervalo de clase. En este caso tenemos 8 intervalos de clase, que son como 8 categorías o 8 grupos que se formaron con la información anterior. Lo primero que hacemos es tomamos el cómputo más alto, que en este caso es el 88, menos el 65, y tenemos como resultado el 23. El número de intervalo de clase, ¿cómo lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener dividiendo el 23 entre los números impares. Empezamos con el 3 porque si yo divido 23 dentro de 1, pues me va a dar 23. Lo que debo hacer es que el número que me dé acá, que esté más cercano a 15, es el número que yo voy a tomar para dividir en grupos este conjunto de datos. Entonces, tenemos 23 dividido 3, me da 7.68. Este 7.68 es el más cercano a 15, porque si yo divido 23 dentro de 5, no me daría, me daría un número más pequeño. Entonces, siempre voy a tomar el que esté más cercano a 15. En este caso tenemos un 7.68. Si este 7.68 lo aproximamos, vamos a decir que vamos a formar 8 grupos tal y como están acá. ¿Cuáles van a ser los saltos o de dónde a dónde yo voy a estar contando para formar mis grupos? Y el número que voy a tomar en cuenta es el 3. Ese 23 dividido 3, ese 3 que tomé en cuenta ahí, es el que voy a usar para los saltos. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Tenemos acá de 86 a 88, tenemos 86, 87, 88, tenemos 3 y ahí se daría el salto. Luego tenemos de 85 a 83, tenemos 85, tenemos 84 y 83, tenemos 3 ahí también. El siguiente intervalo es de 82 a 80, donde tenemos 80, 81 y 82 de 3, y así sucesivamente hasta llegar a el 65. Y con ello ya estaríamos cumpliendo los intervalos de clase para este conjunto de datos. Luego, ¿cómo saco el punto medio? El punto medio lo único que voy a hacer, voy a sumar 88 más 86 y lo voy a dividir dentro de 2, y así para cada uno de los intervalos que aparece acá. De ahí sale ese 87, 84, 81 y así sucesivamente. La tabulación de los datos, lo único que voy a hacer, me voy a ir al conjunto de datos, que es donde estaba anteriormente, y lo que voy a hacer en este conjunto de datos, voy a ver cuántos datos hay entre 86 y 88. Vamos a contar. Entre 86 y 88 tenemos 86, 86, 87, 88, 88, tenemos 5 datos, que ya cuando los colocamos acá tenemos los 5 datos, pero en palitos, ¿verdad? Tenemos 5 palitos que nos hace referencia a los 5 datos de entre 86 y 88. Esto lo colocamos en número y es la frecuencia, y luego la frecuencia agrupada lo que va a hacer es sumar la frecuencia actual más la frecuencia que está abajo de esta. Entonces primero la primera frecuencia es de 5. 5 más 3 me suma 8, 8 más 2 me suma 10, 10 más 3 me suma 13 y así sucesivamente. De las frecuencias yo voy a ir sumando la primera más la que está abajo de esta. Muy bien, luego tenemos la representación gráfica. A partir de la distribución de frecuencias se procede a presentar los datos por medio de gráficas. La información puede describirse por medio de gráficos a fin de facilitar la lectura e interpretación de las variables medidas. Las gráficas pueden ser tipo histograma, polígono de frecuencia, gráfica de series de tiempo, etc. Entonces lo que vamos a ver acá es un ejemplo de un histograma.
El histograma es una gráfica de barras, tal y como ustedes en cierto momento la hayan hecho, que permite describir el comportamiento de un conjunto de datos en cuanto a su tendencia central, forma y dispersión. Entonces acá tenemos un histograma que sería una gráfica de barras como tal. Luego tenemos el polígono de frecuencias. Es un método ampliamente utilizado para mostrar información numérica de forma gráfica y a este se le llama polígono de frecuencia o gráfica de línea, que la gráfica de línea es lo que ustedes en cierto momento ya realizaron. La construcción es similar a la del histograma, pero la diferencia radica en que para indicar la frecuencia solo se utiliza un punto sobre el punto medio de cada intervalo y queda de esta manera. Es una gráfica lineal pero que tiene puntos y los puntos hacen referencia a los intermedios que vimos hace un momento cuando sumábamos el intervalo menor más el intervalo mayor de cada una de las categorías. Eso es lo que aparece en cada uno de estos puntos. Luego ya venimos con la parte interesante, que son las medidas de tendencia central. Sobre esto es lo que necesito que ustedes trabajen. Las medidas de tendencia central son útiles para encontrar indicadores representativos de un colectivo de datos. Los tres métodos que permiten obtener el punto medio de una serie de datos son la media, la mediana y la moda, que es lo que necesito que ustedes obtengan de su conjunto de datos. Medida de tendencia central que se define como el promedio. A la media aritmética se le da el nombre de promedio o media de un conjunto de observaciones o puntuaciones. En aquellas situaciones en que la población de estudio es pequeña, suele utilizarse la media poblacional mediante la expresión que tenemos acá. La media va a ser igual a la suma de las puntuaciones dividido el número de casos, tal y como lo menciona acá donde especifica cada una de las partes de esta fórmula. Tenemos la media aritmética de datos agrupados. Esta solo la utilizamos en caso de que nosotros tengamos un conjunto de datos mayor a 30 observaciones. Como su conjunto de datos es mayor a 30 porque le solicité 50 como mínimo, entonces vamos a realizar esta media aritmética agrupada, donde X es igual a la media muestral, multiplicamos X por F, es decir, el dato por la frecuencia, luego tenemos la sumatoria de las puntuaciones y el número de los casos. Tenemos un ejemplo simple, ¿verdad? Al obtener la media alcanzada por la compañía XYZ, que comercializa computadoras personales, las ventas diarias realizadas por la compañía durante una semana indican las siguientes cantidades, y tenemos acá las cantidades. El cálculo de la media lo que hacemos es sumar todas estas cantidades y lo dividimos dentro del número de datos. Si contamos los números que tenemos acá, son 7 datos, por lo tanto tenemos el 58 dividido 7, la media de estos datos es igual a 8.29. Ese sería nuestro resultado. En un test realizado a un grupo de 42 personas se han obtenido las puntuaciones que muestra la tabla. Entonces acá tenemos los intervalos, tenemos XI sería la suma de 10 más 20 dividido 2, que sería 15, así para cada una de las casillas. FI es la frecuencia de estos datos y luego XI por FI es lo que tenemos en la última columna. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Si vemos, lo que vamos a hacer es multiplicar XI por FI para llenar la última columna. Al final vamos a sumar las frecuencias y el XI por FI también lo sumamos. Lo que vamos a utilizar en nuestra fórmula es la suma de XI por FI, que en este caso suma 1820 dividido 42 es igual a 43.33, que esto es lo que necesitamos para dar como resultado. En una serie de puntuaciones se denomina moda a la observación que se presenta con mayor frecuencia. Y tenemos acá la moda de estos datos
es igual a 4 porque 4 es el dato que más se repite. También tenemos la moda de datos agrupados y acá tenemos la explicación de la fórmula. Esta fórmula la vamos a ver en el ejercicio siguiente. Calcular la moda de una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla. Acá ya tenemos la tabla. Ustedes tendrían que formar esa tabla, que ya les expliqué cómo se forma. Y para esta tabla vamos a obtener la moda. La moda dice que su fórmula, veamos la fórmula. La fórmula dice que el límite inferior, lo que vamos a hacer acá, vamos a ver el dato, la frecuencia más alta en donde se encuentra. Entonces la frecuencia más alta es el 42. El límite inferior de 42 es el 66, que es el que tenemos ahí. Luego en la división que tenemos la frecuencia de donde nos encontramos o la frecuencia más alta del conjunto de datos menos la frecuencia que está arriba de él, que sería el 18. Dividimos eso y lo que aparece abajo vamos a copiar lo mismo que tenemos arriba, 42 menos 18. Luego el que está a la par siempre colocamos la frecuencia más alta menos el dato que tenemos abajo de esta, que en este caso sería el 27. Luego vemos cuál es la amplitud de este. Entonces si restamos 63 menos 60, tenemos una amplitud de 3 y ese es el que estamos colocando en este caso, que sería los saltos que se están dando por cada una de las de los intervalos. Luego de esto pues ya tenemos un resultado. En este caso lo que vamos a hacer es primero obtener los resultados de cada uno de los paréntesis. El primer paréntesis, el resultado es 27. Abajo también tenemos el resultado de 18 más 27 y lo multiplicamos por 3. Para hacer este resultado primero vamos a sumar el 18 más el 27. Ese resultado va a ser el que yo voy a tomar para hacer esta división de 27 menos dividido ese resultado, y para tener un número entero. Ese número entero es el que le voy a sumar el 66 y luego le multiplico el 3 para que me dé la cantidad de 67.8. Luego tenemos la mediana. Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos, es el que está en el centro de nuestros datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. Así los tenemos que ordenar de menor a mayor. La mediana se representa por ME. Acá tenemos un conjunto de datos. ¿Qué es lo que hacemos con ese conjunto de datos? Los ordenamos de menor a mayor y el que está en el centro de estos datos es el que forma parte de la mediana. En este caso el que está en el centro de nuestros datos es el 5. Y por ejemplo tenemos otro ejemplo acá, tenemos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En el centro de nuestros datos ahora tenemos 9 y tenemos 10. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando tenemos dos números los sumamos y los dividimos dentro de 2 y esa es la media de nuestros datos. En este caso la mediana sería 9.5. Cuando ya lo trasladamos para datos agrupados, acá tenemos la fórmula, esta es la que vamos a utilizar, pero también antes de eso tenemos que sacar el n dividido 2, que sería el puesto donde estaría la mediana. Este n dividido 2 es el número de datos dividido 2, a eso se refiere. Si aplicamos esto, lo que vamos a hacer es, el número de datos en este caso sería 100 dividido 2 es el 50. Este 50 lo vamos a buscar dentro de la frecuencia acumulada. La primera frecuencia acumulada que contenga el 50 es sobre esa fila que nos vamos a colocar. En este caso el valor o la frecuencia acumulada que tiene el 50 es el 65, es la primera que lo contiene. Entonces sobre esa fila nos vamos a concentrar. Luego tenemos que la mediana va a ser igual a un 66. El 66 es el límite inferior de esa fila, que lo tenemos en esta parte de acá, ¿verdad? Donde está el 65.
Luego de eso tenemos el 50. El 50 que es lo que acabamos de hacer, 100 dividido 2, 50. El número 23 es la frecuencia acumulada que aparece arriba del 65 o del que contiene el 50. Y luego en la parte de abajo lo que vamos a colocar es la frecuencia no acumulada, sino la frecuencia de donde se encuentra la media, que sería el que tenemos a la par del 65. Tenemos un 42, ese es el que colocamos ahí. Igual acá seguimos teniendo como amplitud el número 3, restamos 63 menos 60 sería 3, y ese es el valor que agregamos en esta parte de acá. Entonces operamos otra vez esta parte al igual como operamos anteriormente y obtenemos la media, que sería 67.93. Muy bien, estas son las fórmulas que yo necesito que ustedes apliquen en su conjunto de datos. Sería: busquen la media, busquen la mediana y busquen la moda de datos agrupados. Para ello primero arman su tablita de datos agrupados y después empiezan a buscar y encontrar estos datos que ya les mencioné. Muy bien, les queda como tarea para esta semana que realicen las gráficas de su conjunto de datos, de los datos que ustedes ya recolectaron de la encuesta que yo envié a las otras secciones y que ustedes también enviaron a diferentes personas. Tienen hasta el día de mañana para que todavía contesten, mañana sábado, para que todavía contesten esa encuesta. Después de mañana, pues si ustedes quieren seguir recolectando está bien, pero yo sugiero que mejor empiecen a trabajar en sus gráficas para que tengan tiempo. Por cada pregunta van a hacer una gráfica. La gráfica la pueden hacer gráfica de pastel o pueden hacer una gráfica de barras, como ustedes quieran, se deja a criterio de cada quien. A cada gráfica debe agregarle una interpretación o análisis en la parte de abajo, ¿sí? Colocan su gráfica y abajo le colocan su análisis. Luego yo voy a agregar un espacio en la plataforma para que ustedes puedan subir ahí su conjunto de datos. Esto también es grupal, también la tarea es grupal, solo uno de ustedes es el que va a enviar esta tarea. Luego que han realizado esa parte, entonces también realizan la parte de la media, mediana y moda para un conjunto de datos agrupados, construyen su tabla de frecuencias y sobre esa trabajan la media, mediana y moda, que es lo que aparece en esta clase. Yo sé que tal vez no está fácil poderla entender a la primera de esta clase, tal vez está un poco complejo. Yo estaré recibiendo cualquier tipo de preguntas, ya sea por WhatsApp, correo, como ustedes quieran, para poderles estar contestando cada una de sus cuestiones, ¿verdad? Yo no sé si haciendo los ejercicios ustedes ya quedan un poco claros, pero en caso de que algo no se entienda o que todo no se entienda, ustedes me están preguntando y yo veo de qué manera les puedo estar apoyando. Entonces, esto sería todo por esta clase. Les agradezco por su atención y nos estamos escuchando en la próxima clase.